cordial saludo para todos. Esta es la actividad número 2, son las principales rutas terrestres de Colombia. En esta oportunidad los estudiosos Giovanni Laverde, José Libardo Mosquera, Edwin Camilo Hernández, para la asignatura de Geografía. Actividad número 2, tarea, principales rutas terrestres de Colombia. Bueno, en este primer punto nos piden hacer una tabla donde se relacionan los siguientes aspectos según cada recorrido. Entonces vemos un origen y un destino, Bogotá, Villavicencio, pero que en ese trayecto, en ese desplazamiento de Bogotá a Villavicencio, debemos pasar por diferentes poblaciones. En esta nos piden calcular la distancia de la anterior población a la que vamos recorriendo, y pues adicional a esto le pusimos la altitud. Bueno, en Bogotá pues inicialmente 0 porque pues Bogotá tiene una altitud sobre el nivel del mar de 2.646 metros o 2,6 kilómetros. Bueno, la distancia entre Bogotá y Chipaque, 47.2 kilómetros. De Chipaque a Caquesa, 16.3 kilómetros. De Caquesa a Quetame, 19.9 kilómetros. De Quetame a Guayabetal, 19.1 kilómetros. De Guayabetal a Villavicencio, 31.4 kilómetros. Bueno, entonces en este primer punto vimos distancias entre poblaciones y vimos la altura. Bueno, en este segundo punto dice, los recorridos son, ten presente que entre cada recorrido existen poblaciones a las cuales debes ingresar en la tabla y hacer todo el análisis. Bueno, entonces nos piden el recorrido entre Bogotá y Bucaramanga. Vemos que Bogotá tiene una altura en kilómetros sobre el nivel del mar de 2.6 kilómetros y Bucaramanga tiene una altura de 0,959 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos origen Bogotá-Bucaramanga, Bogotá-Cali, Bogotá-Santa Marta, Bogotá-Medellín, Bogotá-Villavicencio, Cali-Medellín, Santa Marta-Medellín y nos queda Medellín-Bucaramanga. Entonces, para no extendernos tanto en el tiempo del video, voy a explicar la primera ruta. Bogotá-Bucaramanga. Entonces, si nosotros arrancáramos de Bogotá hacia Bucaramanga, tendríamos que tomar la siguiente ruta: Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tausa, Ubaté, Chimijaca, Chiquinquirá, Saboyá, Puente Nacional, Barbosa, Huetza, Santana, Oiba, Socorro, San Gil, Aratoca, Piedecuesta y finalmente nuestro destino Bucaramanga. ¿Qué pasa con estas poblaciones? Son poblaciones que quedan relativamente sobre la carretera. Son poblaciones que obligatoriamente los vehículos de ruta nacional deben pasar por ellas. Y así sucesivamente nos quedan en las otras rutas. Buenas noches para todos, bienvenidos a la asignatura de Geografía. Actividad 2, tarea principales rutas terrestres de Colombia. El punto 3 trata de plasmar un mapa sobre diferentes recorridos. El primero es Bogotá-Santa Marta. El segundo es Bogotá-Medellín. El tercero es Bogotá-Villavicencio. El cuarto, Cali-Medellín. El quinto, Santa Marta-Medellín. El sexto, Bogotá-Bucaramanga. El séptimo, Bogotá-Cali. Y el octavo, Medellín-Bucaramanga, donde allí podemos observar todos los poblaciones intermedias entre cada recorrido. El punto cuarto, ¿cuántos kilómetros de tránsito para cada recorrido? Teniendo en cuenta la información obtenida en la tabla del punto 2. Bogotá-Bucaramanga tenemos un recorrido de 398 kilómetros. Bogotá-Cali, 464.
Bogotá-Santa Marta 958, Bogotá-Medellín 419, Bogotá-Villavicencio 125 kilómetros, Cali-Medellín 422 kilómetros, Santa Marta-Medellín 841 kilómetros, Medellín-Bucaramanga 390 kilómetros. Bueno, continuando con nuestra explicación del trabajo grupal de geografía, trabajo número 2, tenemos el punto 5, donde nos dice que teniendo en cuenta que una tractomula puede transportar hasta 32 toneladas de carga, que puede llegar a promedio en las siguientes velocidades. ¿Qué tenemos que hallar en esta tabla? Tenemos que hallar los grados de inclinación, que es lo que nos pide el punto A. Identifica los grados de inclinación promedio en cada población. Esto va relacionado con el punto 2 y 4, donde tenemos una altitud final, una altitud inicial y una distancia recorrida. Para esto realizamos bajo esta función trigonométrica la tangente a la menos 1 de cada uno de los recorridos. Entonces, para el trayecto Bogotá-Bucaramanga tenemos unos 0,243 grados menos. Entonces, cuando es negativo, decimos que el trayecto se realiza en bajada. Para Bogotá y Cali, menos 0,2033, también nuestro trayecto es en bajada. Bogotá-Santa Marta, menos 0,15, bajada. Bogotá-Medellín, menos 0,152 en bajada. Bogotá-Villavicencio, menos 0,9987 también en bajada. Cali-Medellín, 0,07305. Es un terreno plano. Lo definimos porque nos da un valor positivo. Para el trayecto Santa Marta-Medellín tenemos 0,093. Es un terreno plano, un trayecto plano. Medellín-Bucaramanga, menos 0,08506 en bajada. Punto B. Comenta cuál es el tiempo estimado para cada recorrido teniendo en cuenta que la tractomula cumple con los siguientes parámetros. Características. Subida mayor de 1, velocidad promedio 40 km por hora. Plano de 1 a 0, 80 km por hora. Bajada menor de 0, 50 km por hora. En este caso, teniendo en cuenta el punto anterior, nos inclinamos más a estos dos, que son el terreno plano y el terreno de bajada. Y de acuerdo con esas velocidades. Entonces tenemos que para Bogotá-Bucaramanga, nosotros dividimos los kilómetros recorridos por la velocidad promedio. Entonces esto nos da un tiempo estimado que es de Bogotá-Bucaramanga 7 horas 57 minutos, Bogotá-Cali 9 horas 17 minutos, Bogotá-Santa Marta 19 horas 9 minutos, Bogotá-Medellín 8 horas 23 minutos, Bogotá-Villavicencio 2 horas 30 minutos, Cali-Medellín 5 horas 16 minutos, Santa Marta-Medellín 10 horas 31 minutos, Medellín-Bucaramanga 9 horas 45 minutos. Entonces aquí ya tenemos como tal el tiempo estimado de llegada a nuestras poblaciones. En el punto 6 tenemos nuestras conclusiones del trabajo. ¿Para qué nos sirvió este ejercicio? Este ejercicio nos deja en gran parte en nuestra vida laboral y profesional. Gracias a él pudimos ver cómo la ubicación geográfica y la altitud de las mismas influye considerablemente en los tiempos y desplazamientos conforme al peso del vehículo y la carga a movilizar. Estos son los factores muy importantes en el mundo de la logística y el transporte terrestre, teniendo en cuenta que una de las virtudes de la logística es ofrecer soluciones y estas a su vez se traducen en la disminución de tiempos. En estos ejercicios también pudimos identificar manualmente qué trayecto, cuántas horas nos podemos demorar de un trayecto a otro, de una ciudad a otra, sin necesidad también de consultar otra fuente externa. Lo podemos hacer nosotros mismos manualmente. Muchísimas gracias
Mi nombre es Edwin Camilo Hernández Ramírez para la asignatura de Geografía. Muchas gracias. Bueno, finalizando nuestro trabajo, concluimos que en este ejercicio nos deja un gran aporte en nuestra vida laboral y profesional, gracias a que en él pudimos ver cómo la ubicación geográfica y la altitud de la misma influye considerablemente en los tiempos y desplazamientos conforme al peso del vehículo y la carga a movilizar. Estos son factores muy importantes en el mundo de la logística y el transporte terrestre, teniendo en cuenta que una de las virtudes de la logística es ofrecer soluciones y estas a su vez se traducen en la disminución de tiempos. También nos deja claro que la geografía es de vital importancia en la logística, ya que por medio de esta se puede realizar la planeación de un servicio, ya que se puede calcular el tiempo de desplazamiento entre una ciudad y otra, y de esta forma establecer un cumplimiento de una promesa de servicio para clientes potenciales de acuerdo a todos los aspectos vistos como peso, altitud y kilometraje.